No te olvides de Dios, parte 4. Hemos estado estos domingos viendo algunos aspectos de eso de no olvidarnos de Dios, lo que pareciera un absurdo, hablándole a gente dentro de las iglesias, a nosotros mismos, decirnos no te olvides de Dios, o mirarnos nosotros al espejo y decirnos no te olvides de Dios cada día. Parecería un absurdo, ya que somos cristianos, buscamos a Dios, estamos cerca de Dios, o por lo menos eso es lo que debería ser, pero hemos encontrado que es fácil o bastante más común de lo que pensábamos, que aquellos que han andado firmemente delante de Dios, haciendo cosas para Dios, gozando de los beneficios del poder de Dios, encontraron que sus vidas en algún momento se olvidaron de Dios y se alejaron de todo lo que era aquello, ¿no? Olvidarse en este sentido no es decir, no le recuerdo más, es decir, ¿quién era? Sino en el sentido de no darle la preeminencia, no tenerle en cuenta y presente en todos los asuntos y aspectos de nuestra vida. Hemos visto que el intercambio a veces de orientación, de nuestra mirada, de nuestro corazón, puede llevar a eso, a veces no deliberadamente, pero sí necesariamente por cuanto somos finitos o limitados, en el cual no podemos prestar absolutamente atención a dos sectores opuestos. Pasa en todo, en los estudios. Me van a decir que nosotros, en los asuntos de la casa, lo demás, recordamos todas las fórmulas, por ejemplo, de matemática del liceo. Difícil, ¿no? Difícil que un estudiante de Derecho, que ha cambiado su orientación, la ha llevado hacia las letras, su profesor de historia, recuerde lo que era una diferencial de matemática de sexto. Matemática, ¿qué es eso? ¿Por qué? O las ecuaciones, o las gráficas, las funciones, las tangentes, todo ese tipo de cosas. Porque uno va cambiando su orientación en cuanto a las aplicaciones, a los intereses. De todo aquello que vio en algún momento, no es que diga no existe, sabe que existe, pero no lo tiene presente porque no es de su interés ahora. Y eso nos puede suceder en nuestra relación con Dios. No es que no es que nos olvidemos que Dios es el creador, que nos olvidemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, que nos olvidemos que esto es la palabra de Dios. Simplemente queda en un plano intrascendente cuando nuestra visión, corazón y ocupación están en otro lado. En ese aspecto nos olvidamos de Dios. Por eso es importante que todos los días tengamos presente eso, que podemos estar olvidándonos de Dios, ya sea por un lapso grande de tiempo o por un tiempo muy corto, una semana, un día, horas, tal vez, hacen la diferencia en nuestro gozo, en nuestro corazón, en nuestra paz, en el poder de nuestra propia vida. Hoy hablaremos de un hombre, la palabra de Dios, que se le recuerda por la traición. Capaz que ahora ya se han dado cuenta de quién vamos a hablar. De Judas. Vamos a hablar de Judas, aquel que no fue leal al Señor Jesucristo, le traicionó. La deslealtad en cualquier relación termina generando una brecha a veces que es difícil de subsanar. La deslealtad, la traición, o como decimos, le clavó el puñal por la espalda. Aunque solamente fue un beso el que dio, en realidad era un puñal clavándose en el corazón del mismo Señor Jesucristo. A veces las acciones simples en las relaciones, que digamos, pero no hice nada tan grave, son deslealtades, ¿no? O traiciones que logran hacer más de lo que uno a veces planea. Pero aquí tenemos a Judas haciendo esto. Pero ustedes podrán decir, pero yo no soy como Judas. Yo no voy a llegar a ese extremo de Judas,
yo soy mejor que Judas. ¿Somos mejores que Judas? Esperemos que sí. Pero vamos a ver quién era este hombre realmente, no perdiendo de vista aquello que decía, por ejemplo, el Salmo 1.3, que aquel que mantiene su corazón en la corriente de las aguas, o sea, pensando y deleitándose en la palabra de Dios, era como ese árbol plantado junto a las fuentes de agua, da su fruto, su hoja no cae, permanece. Todo eso es la bendición de estar en Dios y no olvidándonos de Dios, que siempre es relativo a su palabra. Siempre olvidarse de Dios está relacionado a la consideración del consejo de la palabra de Dios en nuestra vida, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, cuando pensamos en este hombre Judas, cualquiera dice que traicionó a Jesús. Aún el que no sabe nada de Biblia puede tener presente el que traicionó a Jesús. Es más, pensar en un traidor, pensamos en un Judas. Ya casi es sinónimo ser un Judas o ser un traidor. Pero nos olvidamos de algo básico. Judas era uno de los 12 elegidos. Era uno de los 12 privilegiados. Como dice Juan, cuando Juan dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, no está hablando a todo el mundo, no está hablando a todos los cristianos. Aquí les habla a 12 nada más. Porque cuando miramos al final de ese capítulo dice, más uno de vosotros me va a entregar. De esos 12 elegidos. O sea, Judas participó de un privilegio muy especial, único en la historia. El Señor Jesucristo mismo se paró, dijo tú, y los eligió a esos 12, y el Padre se los dio, o sea, les dio la capacidad a ellos de dejar lo que tenían que hacer y seguirle, o aprender de él, de sus labores, participó de las misiones de los discípulos, participó de las comidas con el Señor Jesucristo, participó de las enseñanzas con el Señor Jesucristo y fue hecho tesorero de los 12. O sea, cuando decimos, pero yo no soy como Judas, claro, somos menos que Judas. Pues Judas tuvo mucho más privilegios que nosotros en su primera etapa de mano misma del Señor Jesucristo. A veces decimos, ¿por qué se le dio la bolsa? ¿Por qué se le hizo el tesorero si se sabía que él era ladrón? O sea, que su mente y su corazón estaba con el dinero. Tal vez porque tenía una capacidad administrativa y de tener siempre en cuenta el gasto, tal vez por eso. Tal vez también fue un acto de misericordia para alejarle de cualquier tipo de tentación, ya que si él tuviese la bolsa, se encargara de esas cosas, no iba a tener cavilaciones, no iba a estar insatisfecho, sino que iba a estar en lo de él. Eso está bien, se le da el que participe de la bolsa, ¿no? Vamos a ver en Marcos, capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. A mirar un poquito de los privilegios que gozó. Marcos 3, 13 al 19, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa. Fueron realmente privilegiados. Se les dio no solamente comisión para predicar en nombre del Señor Jesucristo, sino que se les dio autoridad espiritual que abarcaba el mundo físico también, porque tenían autoridad para sanar a los enfermos, para hacer estas señales. No era poca cosa, no era un hombre
recibe al Señor Jesucristo no era tan común como nosotros. Era un hombre común, sí, recibe la bendición del Señor y todavía era ladrón. O sea, un hombre común, conocido por sus hábitos malos, recibe un tremendo privilegio de parte del Señor Jesucristo. Lo primero que vamos a ver en el proceso para olvidarnos de Dios es la visión equivocada. Tener una visión equivocada de la obra de Dios nos puede llevar a olvidarnos de Dios en alguna manera. Judas es posible que creyera así en un idealismo mesiánico. ¿Qué es eso? Recordando las grandezas de Israel en los tiempos de David, de Salomón, de otros reyes, ahora bajo el imperio romano, cautivos, sin muchas posibilidades, es un sacerdote puesto a dedo por los romanos, los fariseos materialistas. Ahí estaba la idea del buen judío, va a venir el Mesías, nos va a libertar de todo esto, va a restaurar la gloria de Israel desde Jerusalén, el templo, todas las cosas. O sea, ese idealismo lo tenía la mayoría de los judíos y Judas tendría ese idealismo restaurador del Mesías. O sea, cuando se encuentra con Jesús, y este Jesús no solamente tiene autoridad, sino que es capaz de trasladar esa autoridad y poder a ellos, creen ese idealismo mesiánico, capaz de cambiar la situación de Israel, pero no está creyendo realmente en el propósito por el cual vino el Señor Jesucristo. O sea, tenía una visión equivocada de la obra del Señor Jesucristo, sino una visión personalizada o muy interesada de lo que debería ser la obra del Señor Jesucristo. Es de notar que a lo largo de los evangelios, si bien los otros discípulos en alguna u otra oportunidad le dicen Señor, sabemos que has venido del cielo, por ejemplo. Judas, cuando él habla, nunca menciona la palabra Señor. Lo más que dice es rabí, o sea, maestro. El conocimiento, la visión que tenía Judas del Señor Jesucristo no era del Señor Salvador en el aspecto divino de la humanidad o Salvador del alma, sino veía un aspecto solamente meramente material. Entonces esa visión equivocada del Señor Jesucristo le lleva a considerar muy limitadamente el propósito de la obra del Señor Jesucristo. Entonces sus motivaciones también iban a estar limitadas. Yo pensaba en esto y decía, ¿cuáles son nuestras motivaciones para servir a Dios? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para buscarle? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para adorar a Dios? ¿Realmente tenemos esa visión o panorama de la gloria eterna y la salvación alcanzada por Jesucristo? Habrá momentos de mucho entusiasmo, habrá momentos de mucho empuje en la obra de Dios, lo hemos sentido, capaz que todos nosotros en algún momento, pero también en la obra de Dios vamos a encontrar momentos de desilusión, vamos a encontrar momentos de desengaño. Entonces, si mi visión de la obra era meramente terrenal, en esos momentos capaz que me siento tentado a olvidarme de Dios, en ese sentido de dejar de darle la preeminencia a Dios en todas las cosas. A veces pensamos en el reino de Dios y lo miramos solamente en la perspectiva del carácter social de la iglesia local. Puede ser eso, decimos la obra de Dios y simplemente la resumimos a las conveniencias terrenales de la iglesia local. Entonces, cuando esas conveniencias terrenales en alguna manera resultan fallidas o no tienen el alcance que nos gustaría en nuestra visión limitada, ahí se baja de alguna manera
nuestra idea de la comunión con Dios y comenzamos a olvidarnos de Dios en medio de esa disilusión. Esto le pasaba a Judas. Estábamos mirando una visión equivocada de la obra de Dios. No le permitió acordarse siempre de Dios a lo largo de toda su vida. Judas pensaba participar de los triunfos del Mesías. Póngase en sus zapatos. La idea transmitida en el Antiguo Testamento de un centro estable, de equidad, con poder reinando sobre todas las naciones. Esa es la idea mesiánica que podían tener, que todavía no se ha cumplido. Él, uno de los 12 privilegiados, ocupando un lugar de honor en ese tiempo de reinado, realmente podía inflarse el pecho y entusiasmarse muchísimo mientras esa idea en ninguna manera se opacara. Pero mire, por ejemplo, no solamente él, los discípulos también podían tener esa visión. Mateo capítulo 20, un poquito más atrás, Mateo 20, 21 y 22. El 20, para que lo entiendan, dice: entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y postrándose ante él, pidiéndole algo, él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Después sigue el pasaje ahí hablando, pero la idea solamente que quiero comunicar es: ¿cómo es posible que en el corazón y en la mente aún de los más cercanos, no solamente de Judas, y ustedes dirán, pero era la madre de ellos, no eran ellos, pero la madre estaba con ellos cuando hace esa petición, por lo tanto esa conversación se tuvo que llevar a cabo dentro de ese círculo familiar. Entonces a sus hijos, si bien no lo iban a pedir por ellos mismos, lo hizo la madre, ahí están siempre las madres queriendo hacer lo imposible por los hijos. Vamos a dejarlas bien, no vamos a hacer las cosas mal, sino queriendo hacer lo imposible por los hijos, ¿no? Pero los hijos no estuvieron muy en desacuerdo, o sea, si filtraba, ¿no? Si podía ser que se ha hecho. O sea, había un cierto pensamiento, una visión errada de lo que realmente Jesús había venido a hacer entre ellos. Pero lo vemos también, por ejemplo, en una disputa de los mismos discípulos en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35. ¿Qué dice? Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. El que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Estaba solamente Judas disputando una posición? Dice que venían en el camino disputando entre ellos. Jesús obviamente sabía. Y cuando les hace la pregunta, dice: callar. Callaron. Dice: ¿qué decimos ahora? Jesús sabía lo que estaban hablando y estaban disputando quién sería el mayor entre ellos. Una visión equivocada en la obra de Dios, en lo que realmente, a lo que realmente debemos abocarnos nosotros, nuestra verdadera vocación de Dios en Cristo. No es posiciones, no es
preeminencia delante de los hombres, no es orgullo, no es el alcance de bienes materiales, no es el tenerlo todo en este mundo, no es eso a lo cual hemos sido llamados, sino adorar y buscar a nuestro Dios considerando la grandeza de su nombre, la gloria eterna, y de alguna manera ser participantes de lo que es la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo para la salvación de las almas. Judas fue comprendiendo esto, que el reino de Dios no es comida y bebida. Y en esto se ha adelantado a muchos creyentes hoy día, que todavía piensan que el reino de Dios es comida y bebida. Por eso solamente consideran que el Señor les haga todo, les dé todo. Judas comprendió que el reino de Dios no es comida y bebida, y eso era bueno. Pero el problema es que no supo qué hacer con ese conocimiento. Entonces simplemente se desanima, porque él sí quería que el reino de Dios fuese en esas cosas. Tenía esa visión limitada, había formado una visión errada al momento de comenzar a seguir al Señor Jesucristo. Andaba con Dios, le buscaba, andaba con el Señor Jesucristo en persona, le seguía, le escuchaba, recibió el poder, la autoridad de su mano, pero no llegó a amar al Señor Jesucristo de esa manera que debía amarle realmente. Porque todavía cuando miraba a Cristo estaba pensando en sí mismo. No pensando en la gloria de Dios, sino en sí mismo. Ya el proceso de la vida de esos 3 años cortitos fue pasando ya al inicio, ya a la muerte, por ejemplo, de Juan el Bautista, cuando le vinieron a dar el anuncio a Jesús, como diciendo, bueno, ya es hora de hacer algo porque no puede ser que maten a Juan el Bautista, por ejemplo. Y simplemente Jesús se aleja, no hace nada, se aleja a orar y empiezan a observar esto Judas, se aleja del éxito, se aleja de aquella grandeza. Cuando entra a Jerusalén y toda la gente aclamaba, Hosana, Hosana, bendito, y ya le querían hacer rey. Jesús simplemente les aleja y se aleja de esa multitud. Esto no va acorde a la visión que yo tengo, dice Judas, a lo que yo estoy esperando. Veía a los líderes religiosos creciendo en su furia contra Jesús y le demandaban señales. Y Jesús, en lugar de hacer señales para quedar allá arriba de ellos, se rehusaba a hacer señales. Judas observaba todo esto y empezaba a traer el desengaño a su corazón por las expectativas y esperanzas que se había formulado. Tenía una visión errada de la obra de Dios. En segundo lugar, no tenía una relación personal con el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo que no? Si andaba con Él, caminaba con Él, recibía sus enseñanzas, participaba de las misiones, ¿cómo es que no tenía una relación personal con el Señor Jesucristo? Jesús era consciente de las debilidades de sus propios discípulos. No los eligió por ser los mejores, por ser los más grandes, ni por nada de ello, sino porque simplemente eran débiles como nosotros. Y no es por la capacidad del hombre que se hace la obra de Dios, sino por el poder de Dios que se hace la obra de Dios. Por ejemplo, allí en Juan capítulo 6, versículo 53. Juan 6, 53. Dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera comida.
el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron del maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos, no solamente eran 12, después el número fue creciendo, se unieron otros a él, empezaron a recibirle como maestro, como señor, pero cuando la enseñanza comenzó a ser dura de digerir en cuanto a lo que estaba diciendo, no la podían entender, dice que muchos volvían atrás. Ya se olvidaron, ya está, dijeron, ya está. Se olvidaron y volvieron atrás. Pero los mismos discípulos, los 12, dice allí en el versículo 67, dijo Jesús entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Acaso aquellos 12 estaban libres de la posibilidad de irse o olvidarse de Dios después de todo el poder recibido? ¿Estaban libres? No, podían irse. O sea, eran débiles también. O sea, no solamente Judas tenía esa posibilidad, todos tenían esa posibilidad de poder irse, de dejar, decir, no, ya está, hasta aquí ya esto me superó a mí, ya no lo entiendo así de esa manera, no es lo que yo esperaba. ¿Quieren irse acaso también vosotros? Pero gracias a Dios había allí un portavoz en el versículo 67 que dice, en el 68, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, qué lindo. Gracias a Dios que siempre hay alguno que toma la rienda y dice, no, ¿cómo que vas a aflojar? ¿Cómo que van a tirar la toalla? ¿Cómo que vas a dejar de seguir? Siempre hay alguno que dice, ¿qué vas a hacer de tu vida? Tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí la importancia de el no olvidarme de Dios asociado al amor por la palabra de Dios y por lo que significa la palabra de Dios, en este caso la palabra que traía el Señor Jesucristo. Era una palabra de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Tenemos otra opción más válida o tenemos una opción mejor? No la tenemos. Y ahí fue portavoz de todos. Capaz que Judas dijo, en realidad, no, se cayó porque todos estaban ahí de acuerdo, se pudo objetar allí. Pero no estaban exentos de irse. No lo estaban. No estaban exentos de olvidarse a pesar de ser de los 12 elegidos. ¿A quién iremos? El andar en la obediencia a la palabra de Dios, caminando conforme a lo que el Señor Jesucristo está estableciendo, siempre implica un cambio de valores, un cambio de visión, como la que hemos visto, pero mucho más implica mantener y anhelar una relación personal con el Señor Jesucristo. Dijimos que Judas nunca le dijo Señor, solamente Rabí. Pero además de eso, cuando lo miramos en los diferentes relatos, siempre se menciona de último. O cuando se menciona a los discípulos haciendo tal o cual cosa, a pesar de que estén todos, se mencionan 3, 4. Y él siempre de último, sí se le menciona. Y eso nos habla de que él no era de los más cercanos, él no era de los íntimos, de los que se acercaban, de los que estaban ahí codo a codo o hombro a hombro, como solemos decir nosotros. Tenía una visión alejada, pero al mismo tiempo no tenía una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Tenía una relación oficial. Soy de los 12. Nosotros podemos tener una relación oficial
con Dios, con Jesucristo. Soy de tal iglesia. Soy cristiano dentro de esa gran globo. Una relación oficial. Pero tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo. Porque si no tenemos una relación personal con el Señor Jesucristo, podemos llegar a olvidarnos de Dios en algún momento de nuestra vida. No podemos amar el reino de Dios y no tener una comunión estrecha con el Señor Jesucristo. Las dos cosas van de la mano. De lo contrario, solamente me encontraré siendo religioso, capaz que muy activo, pero religioso, pero sin una relación personal con el Señor Jesucristo. Y Judas naufragó en ese arrecife. Su bote se hundió, no solamente porque tenía una visión errada, sino que no estaba estrechamente ligado en su corazón al mismo Señor Jesucristo. Entonces su relación, su compromiso fue deteriorándose, y de a poco fue dando vuelta la mirada a sus intereses antiguos, a ver cómo todavía podía recuperarlo. Los había dejado amarrados, ahora se los podía traer otra vez a su orilla y recuperar la vida que había perdido, entre comillas, anterior, y todavía a ver si podía sacar alguna ganancia de aquel tiempo que había estado con el Señor Jesucristo. Sin una relación personal con el Señor Jesucristo, nuestra vida se enfriará. Se enfriará. Y en los últimos tiempos habrá muchos creyentes fríos. ¿Fríos? Porque la importancia no va a haber sido la relación personal, sino tal vez solamente el ser parte de un grupo o ser parte existencial de una denominación. Y en último lugar, no solamente una visión errada, la falta de una relación personal con el Señor Jesucristo, sino que mantuvo intereses diferentes que el Señor Jesucristo. Mantuvo intereses que eran diferentes, que pretendió mantenerlos a la par. Y hubo una gota que derramó el vaso. Ahí miramos en Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Juan capítulo 12, versículos 1 al 8. Vamos a leer Marcos capítulo 14 también, por si quieren marcarlo. Juan 12, 1 al 8 dice: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos, y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, ¿saben quién era? Judas Iscariote, aquí lo tenemos tomando la voz cantante. Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa se extraería de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Aquí ya no aguantó más. Aquí ya salió a flote sus intereses. Tenemos intereses diferentes. Hasta aquí, casi 3 años, veníamos, la venía llevando, la venía peloteando ahí más o menos, pero ya está. Y aquí se reflejó realmente cuál era el corazón de la codicia, el dinero. 300 denarios, era un nardo de perfume, era carísimo aquello, y vio todas
No puede ser. ¿Nadie piensa aquí? ¿Eso se pudo haber mentido y dado a los pobres? Hasta razonable sonaba. Hasta sensato. A veces vemos a cristianos sonar razonables, sonar sensatos, pero con poco amor por el Señor Jesucristo y por la obra de Dios. No solamente, a veces tenemos que poner los intereses ahí en la balanza. ¿Qué intereses me están moviendo a mí en mi relación con el Señor Jesucristo? Y el pasaje que le iba a leer en Marcos, nos agrega un detalle más, Marcos 14. Marcos capítulo 14, versículos 4 al 8. Dice, y hubo algunos que se enojaron dentro de sí. No era Judas nada más. Dice, algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. No era solo Judas que tenía ese corazón. Judas sería la voz cantante. Y quiso ponerse el descontento de los otros, ponérselos en el bolsillo y decirles, yo sí los entiendo. Yo sí pienso como ustedes. No era solamente él, así. Pero Jesús dijo, dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo antes de la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué estamos haciendo hoy? Cumpliendo este pasaje. Estemos contando lo que ella ha hecho. O sea, el Señor Jesucristo cumplió su palabra, cumplió lo que dice, una demostración de la veracidad también de la palabra de Dios. Pero me gusta esa parte que dice allí, desviándole un poquito del tema de Judas, ¿no? Esta ha hecho lo que podía. ¿Podía hacer otra cosa? No, hizo lo que podía. A veces nos falta eso a nosotros. Hacer lo que podemos. Capaz que nos gustaría hacer otras cosas. Nos gustaría tener otro alcance en nuestra visión, en el propósito de nuestra vida. Y nos quedamos con ese sueño nada más. ¿Por qué no comenzamos a hacer lo que podemos? Hacemos lo que podemos. Porque la obra de ¿quién es? De Dios. Y ahí está el asunto de las visiones. Si pienso que en la proyección hacia adelante como mi visión, lo que yo puedo hacer, o un nivel terrenal, entonces tengo una visión errada. Y ahí conjugamos todas estas cosas. La obra es de Dios. Yo hago lo que puedo hacer. Pero además de esto, Jesús está anunciando ya su muerte. Lo ha hecho para prepararme para mi sepultura. Y estas palabras también son importantes en lo que se va a suceder ahora. Porque no solamente es para Judas, no comparten mi visión, no comparten mis intereses, tengo intereses diferentes, pero a más de esto todavía Jesús va a morir. ¿Qué hago acá? No tengo un futuro, puedo pensar hacia adelante. Cuando leemos en el versículo 10 de ahí de Marcos, dice, entonces, después de esto, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregarse. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué más querían ellos? Uno de ellos mismo lo traiciona. Tenemos la oportunidad de sacarnos este peso de encima, que nos opaca delante del pueblo. Judas desde ese momento ya procuraba la ocasión de entregarle. Cuando tenemos intereses diferentes de los de Dios y abrazamos nuestros propios intereses,
va a llegar un momento en la vida con una bifurcación en T. Vamos así, capaz que lo llevamos un tiempo, pero cuando se dé esa bifurcación en T vamos a tener que decidir mis intereses, los intereses de Dios. ¿Qué es lo que va a marcar? ¿Cuál va a ser la regla? La palabra de Dios. Voy a hacer conforme a la palabra de Dios y va a llegar un momento en que va a ser claro. O lo hago conforme a la palabra de Dios, o lo hago conforme a mis intereses. Ahí, si tomo este camino, comenzará mi olvido de Dios. Si tomo este camino, comenzará la negación de mí. ¿Qué quiero para mi vida? Cuesta mucho seguir al Señor Jesucristo. Y Jesús siempre lo dijo. Nunca nos mintió. Es necesario tomar la cruz y seguirle. Si bien hemos siempre establecido a través de otros personajes que hemos estado mirando que hay una relación directa entre lo que Dios dice y el olvidarnos de Dios, el sentido de dejar de hacer conforme a la palabra de Dios, deberíamos examinar las intenciones de nuestro corazón conforme a la palabra de Dios, ver si hay intenciones diferentes, ver si hay motivaciones diferentes a las que tenía el Señor Jesucristo cuando caminó entre nosotros y nos dejó ejemplo para la obediencia. Nuestros intereses personales nos van a llamar, nos van a gritar, ven, aquí estamos. Y el Señor Jesucristo nos va a llamar de acá, ven conmigo, sígueme. ¿Quién grita más fuerte en tu corazón? ¿A quién dejas? ¿A quién escuchas más fuerte? Podemos intentar obedecer la palabra de Dios por un deseo de prosperidad. Pero si la Biblia dice, si ando en sus caminos mi hoja no cae, todo lo que hago prosperará, entonces me conviene. Me conviene andar en la obediencia a la palabra de Dios y todo lo que hago prospero. El problema es que todo lo que hago, yo estoy pensando en cosas terrenales. Cuando si yo estoy realmente en la palabra de Dios, todo lo que hago son cosas que pertenecen al reino de Dios. Y ahí viene la trampita que no entiendo. No trampa de Dios, sino de mi propio corazón, porque engañoso es el corazón. A veces queremos andar en la obediencia de la palabra de Dios por conseguir bienestar en esta vida. Pretendemos andar en la obediencia de la palabra de Dios por encontrar soluciones en nuestra vida, por encontrar amigos en nuestra vida, o cosas por el estilo, pero esos no son los objetivos primarios. Si andamos en la obediencia de la palabra de Dios, es porque amamos a Dios, por amor a nuestro Señor Jesucristo, y no por otro tipo de conveniencias, porque Él es Dios, y lo que dice es su palabra. Solamente eso es suficiente. Lo demás vendrá por añadidura. Primero eso, lo demás es por añadidura. Ahora Jesús, en su compasión, para terminar, como siempre decimos, ¿cómo terminó entonces esta historia de este hombre que ya le dio las espaldas a Jesús y ya está? Hasta aquí me acuerdo, ya no me acuerdo más. Si te vi, no te conozco. Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, versículo 10. A veces esto se aplica, todo lo que hemos visto se aplica a todo tipo de relaciones. El olvidarnos. A veces en las mismas parejas, si los intereses son diferentes, ¿qué pasa? ¿Pueden seguir siempre juntos? Va a llegar un momento que va a haber una exigencia, bueno, ¿qué intereses vamos a seguir? Va a haber una bifurcación en el camino. Lo ideal es que los intereses de ambos sean los intereses de Dios. Entonces ahí hay armonía y hay conjunto, pero si los intereses no son iguales, lamentablemente los caminos se van a ir separando. Dice Juan capítulo 13, versículo 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Tenemos en aquella escena del lavado de los pies, Jesús ya dice a los discípulos, ya están limpios, pero no todos. ¿A quién se refería? ¿Quién no tenía una relación personal con él? Judas. Judas no tenía una relación personal con el Señor Jesucristo. No había entendido su carácter salvador.
Dice en el versículo 20, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Aquí queda sobreentendido que a Judas le faltó recibir al Señor Jesucristo. Pues el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Era religioso, tenía una consideración de carácter mesiánico, tenía intereses personales, pero nunca había recibido al Señor Jesucristo. Y si no has recibido al Señor Jesucristo, le vas a entregar. En algún momento de la vida, hay gente en las iglesias que le entrega, pero ¿cómo le entrego? ¿Le rechazo? ¿Le niego? ¿Le cambio por otros intereses? ¿Le cambio por otros intereses? Así de fácil. Esa deslealtad al Señor Jesucristo, a veces es un síntoma de que no le he recibido. No le he recibido. Pero lo que quiero notar también es lo que dice allí. Jesús se conmovió de espíritu. ¿Por qué se conmovió de espíritu? Porque Jesús vino a salvar a todos. Y que se perdiera uno de esos que él había elegido. Para él no era, yo lo determiné. Yo determiné que te perdieras. No era eso para él. Jesús le amó a Judas y no quería que se perdiera. No era falso. Algunos dicen, lo eligió para que le rechazase. No es cierto. No lo eligió para que le rechazase. Porque si no, ese aspecto de conmoverse en espíritu hubiera sido una hipocresía. Hubiera sido una hipocresía. Pero Jesús todavía, hasta último momento, tiene misericordia de este hombre y todavía le da una chance más de darse cuenta de lo que está haciendo y hace ese anuncio. Uno de vosotros me va a entregar. Y Judas estaba allí. Judas podía entender ahora, no solamente es el Mesías terrenal que yo pienso, es Dios omnisciente. Él todo lo sabe. Él sabe lo que estoy pensando hacer en este momento. Y podía arrepentirse todavía. Versículo 24 dice, a este pues hizo señas Simón Pedro, que estaba sentado al lado de Jesús, para que le preguntase quién era aquel que le había de entregar. Él entonces, recostado acerca del pecho de Jesús, le dijo, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Era un sistema de literas, en el cual no era en sillas así en una mesa, sino era un sistema más romano, recostados, greco-romanos, recostados así en literas, en la mesa allí, quedaba de espalda y cabeza con cabeza con uno acá, otro más acá cercano, pero todos así medio alejados, no se escuchaba todo lo que se decía. Entonces Pedro escuchó, y le pregunta al que estaba recostado al lado de él, que era Juan. Y pregúntele quién es, al que moja el pan. Entonces, había hierbas, en el tiempo de la Pascua se mojaba ese pan sin levadura en las hierbas, se compartía y lo comparte con el que está del otro lado, que es Judas. ¿Los demás se dieron cuenta de eso? No se dieron cuenta, ni Juan, porque estaba de espalda acá, entonces mirando así, pero hablando, moja hacia este lado y comparte, y después todos mojan y comparten, así que eso pasa desapercibido, pero Judas sí había escuchado eso. Y Judas había escuchado a que mojar el pan y compartiere, y me lo comparte a mí. O sea, sabe que soy yo,
y cierra su corazón absolutamente. Absolutamente se olvida de todo lo vivido, de todo lo recibido del Señor, de toda la autoridad, de todas las cosas, se olvida. Dice que en ese momento entró Satanás en él. Y Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿A quién le dijo eso? ¿A Judas o a Satanás? A Satanás. La herramienta era Judas. La herramienta era Judas. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hasta ahí tuvo su oportunidad. Pasó a ser un instrumento en las manos de Dios para vida, a ser un instrumento en las manos del diablo para muerte. Una vida que se olvida de Dios termina arruinada. Una vida que goza de las cosas de Dios se olvida de Dios. Es como aquel pasaje de: viene el espíritu, barre la casa, se va el espíritu y vienen 7 espíritus peores que él, y la dejan el peor, el postrer estado viene a ser peor que el primero. Vidas absolutamente arruinadas. Judas se arrepintió al final. Se les dejaría para que ustedes lo lean y lo estudien, pero no sé si han leído los últimos pasajes que hemos visto de los personajes. Para mí que no hacen esos deberes. Así que les voy a leer Mateo 27, versículos 3 al 5. Mateo 27, 3 al 5 dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata de los principales sacerdotes y de los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata del templo salió y fue y se ahorcó. Ahí tenemos: Judas devolvió arrepentido. ¿Qué arrepentimiento fue ese? Un cargo de conciencia tremenda. Dice, viendo que era condenado. ¿Qué le condenó? Su conciencia. Su conciencia le condenó. ¿Por qué? Porque había entregado sangre inocente. No porque había entregado el Hijo de Dios, sino sangre inocente, que es diferente. Porque si hubiera dicho, porque he entregado al Hijo de Dios, ahí hubiera reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Hubiera sido diferente la historia, pero solamente reconoció que era un hombre inocente, nada más. Entonces solamente tuvo ese remordimiento, ese cambio de parecer que le llevó a sentirse terriblemente mal consigo mismo. Entonces termina sin consuelo celestial, termina sin consuelo terrenal. Las dos cosas, se quedó sin el pan y sin la torta, como decimos nosotros. Y termina quitándose la vida. Y es muy triste estas cosas, que la gente se olvide de Dios, pero los cristianos nosotros no estamos exentos de olvidarnos de Dios. Capaz que si hemos realmente conocido al Señor Jesucristo y le hemos recibido, nuestro olvido no será para condenación eterna, pero sí para la destrucción de la carne, destrucción de nuestras propias vidas, de nuestras propias familias, alejándonos del gozo y de la paz que viene de Dios. Comparte la visión de Dios en Jesucristo, a través de la iglesia, de la salvación, del evangelio. Comparte esa visión. Fortalece tu relación personal con el Señor Jesucristo y alinea tus intereses con los intereses del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque aquí estamos delante de ti, rescatados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Padre, no permitas que nuestro corazón se descarríe tras nuestros intereses terrenales, que seamos de alguna manera extraviados de la verdad, Señor, siguiendo pasos de hombres. Padre, permítenos andar en fidelidad en tu palabra, gozándonos día a día, Señor, con una misma visión, un mismo propósito, mirando hacia adelante. Padre, ten misericordia de nosotros. Y si en algún momento nuestro corazón intenta desviarse, llámanos. En tu gran misericordia, Dios, permítenos ver claramente para ser apercibidos, Señor, y volver nuestra mirada hacia ti, oh Dios.
Guarda a los hermanos aquí presentes, a cada uno de ellos, a sus familias. Guárdalos del mal, del maligno, Señor. Creyentes o no creyentes, si no te conocen, que puedan llegar a ese conocimiento precioso del Señor Jesucristo. Y si te conocen, permíteles a sus parientes, Señor, regocijarse y andar en fidelidad a tu palabra y servirte en armonía, Señor. Padre, por los ausentes, por los que no te conocen, por sus parientes, Padre, que también el Evangelio pueda llegar a sus vidas de forma poderosa para rescatarles de la vana manera de vivir. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.